Hoy, esclavos, vamos a entrar de una vez al tema, esclavos de una vida recta. Hoy vamos a tocar ese tema tan importante. Y bueno, hemos estado hablando de todo lo que es el maravilloso evangelio de la gracia del Señor, de la gracia de Jesucristo. Y para introducir en este tema de esclavos de una vida recta, yo quisiera hablar de algo que he determinado, la gracia desgraciada. ¿Ok? La gracia desgraciada. Hemos estado hablando de la gracia. Pero vamos entonces a definir una vez más qué es la gracia desgraciada y cuáles son sus premisas. En los anteriores capítulos hemos visto, ¿verdad? ¿Quién es la de la derecha? Si la identifican. Bueno, la de la izquierda, ¿saben, no? Si algunos la conocen. Tronchatoro, que la asimilo yo al libertincito, no era Tronchatoro, ¿verdad? La mayoría, inmediatamente. Que cuando piensa en Tronchatoro, Alexandra, ¿qué inmediatamente qué te viene a la mente? Excelente. Miedo. Eso es el legalismo, miedo, terror, ¿ok? A Tronchatoro la hemos arremetido bastante y no hemos parado, pero hoy nos vamos a ir con la de la derecha. ¿No identifican la de la derecha? A Tronchatoro. La derecha es nuestra, iba a decir a mano, nuestra querida Jezabel, ¿ok? Esa Jezabel. Esa Jezabel, ¿ok? Jezabel, una mujer muy mala, muy malvada, que ejemplifica lo que es la impureza, la perversión. Jezabel, el diablo tenía un grupo de WhatsApp y la sacó del grupo por insoportable. La sacó el diablo, ¿no? Dijo, no, así no. La bloqueó. Así es mala Jezabel. Entonces, vamos a hablar un poquito de la gracia desgraciada, pero quería que identificaran a Jezabel que está al lado. Entonces, la gracia desgraciada es básicamente un creyente caminando de la mano de Tronchatoro y de Jezabel, caminando de la mano del legalismo y del libertinaje. Ok, hoy vamos a enfocarnos un poquito más en el libertinaje y por supuesto en la santificación. Entonces, recordemos que la gracia viene del griego charis, que quiere decir don, regalo, bendición y favor. La definición de gracia es la bondad y el favor inmerecido de Dios. Ahora, definiendo desgracia bajo ese mismo contexto y también de acuerdo al derivado de la etimología de la palabra, etimológico, la palabra desgracia es pérdida del favor. Desgracia, pérdida del favor. Entonces, la gracia desgraciada la pudiéramos definir como una gracia recibida, pero que no ha sido encarnada en nuestra vida. Mire qué tremendo. Gracia desgraciada es tener yo el favor de Dios, el favor inmerecido, la bondad de Dios, pero no estar encarnado en mi vida. Y hay dos premisas en las cuales se edifica o se fundamenta lo que entre comillas llamamos gracia desgraciada. Lo hemos determinado aquí, gracia desgraciada. La primera es que la gracia te empodera para agradar a Dios por medio de mi obediencia. De tu obediencia, perdón, ahí está. Sí. La gracia te empodera para agradar a Dios por medio de tu obediencia. Ya lo hemos estudiado bastante. Eso es legalismo, porque hemos entendido que nosotros no agradamos a Dios por nuestra obediencia, sino agradamos a Dios porque somos hijos de Dios a través de la obra consumada y terminada de Cristo en la cruz. Eso lo hemos estudiado. La segunda premisa, que en la cual nos vamos a enfocar un poquito más, en la cual se ha fundamentado mucha distorsión y mucha malinterpretación del Evangelio del Reino, es la siguiente. La gracia te hizo libre para que puedas hacer lo que tu corazón anhela. Voy a repetirlo. La gracia te hizo libre para que puedas hacer lo que tu corazón anhela. Y eso está directamente relacionado con el libertinaje. ¿Ok? Desde los primeros años, el Evangelio del Reino se ha venido distorsionado y malinterpretado bastante. No solamente el mensaje del Evangelio de Jesucristo, sino también a los mensajeros, los portavoces del Evangelio. Y en el año 50, después de Cristo, tan solo 17 años luego de que Cristo ascendiera a la diestra del Padre, pues el apóstol Pablo ya estaba siendo expuesto a diferentes calumnias. Resulta que vamos a ver ahorita que en Romanos 3, el apóstol Pablo estaba hablando de la abundante gracia y amor de Dios
que esta abundante gracia y amor de Dios resaltaba en medio de la injusticia de la humanidad. Él estaba explicando eso. Oh, qué tremendo la gracia de Dios, el amor de Dios, en medio de tanta injusticia de nosotros los humanos, mira cómo resalta su amor. E inmediatamente empezaron a decir, Pablo anda diciendo que pequen mucho para que disfruten del amor de Dios. Empezaron a distorsionar su mensaje y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 8. Dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Es decir, a Pablo se le estaba difamando como libertino por enseñar la gracia de Dios. Miren esta versión que lo hizo un poquito más claro, la versión NTV. Dice, algunos incluso nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Entonces, mire qué interesante, que desde hace más de 2000 años el evangelio de la gracia se viene distorsionando y se viene confundiendo con una vida de libertinaje. No solamente se sigue confundiendo que la gracia te da el combustible para tú a través de la obediencia ser agradable ante Dios, que es legalismo, sino que también entonces está trayendo una idea errónea de lo que es el evangelio, cuando realmente el evangelio no es libertinaje, sino es una vida continua de santificación. Vamos a repasar qué es la santificación. Alguien que me ayude leyendo, por favor. ¿Qué es santificación? Santificación, obra continua de Dios, por medio del Espíritu Santo, mediante la cual el creyente es transformado progresivamente para vivir conforme al carácter de Cristo. Ahí está. Eso es santificación. El evangelio de Jesucristo, lo natural en un creyente es el proceso de santificación progresiva, que nada más y nada menos que el carácter de Cristo se vaya estableciendo en una hija y en un hijo de Dios. Eso es la santificación. Entonces, para poder ver un capítulo contundente en el cual Pablo, frente a las distorsiones y malinterpretaciones, porque la carta a los romanos es literalmente una carta de aclaración de lo que Jesucristo enseñó en su ministerio, de lo que Jesucristo enseñó durante 40 días. Les dijo, vayan y enseñen esto, y los apóstoles estaban enseñando y de repente la gente estaba distorsionando todo y eso estaba trayendo mucha confusión, mucha división, mucha carga, mucho libertinaje. Entonces Pablo tiene que escribir a los romanos y en medio de que explica el evangelio, va haciendo diferentes aclaraciones y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 6 de la carta a los romanos y lo vamos a ir leyendo y sacando conclusiones importantes. ¿Y dónde está la clave para una vida de santificación? ¿Dónde está la clave para que nosotros podamos entender que el evangelio es gracia para santificarnos y para parecernos a Jesucristo cada día más? Entonces comencemos con Romanos capítulo 6 del 1 al 2. Ahí comienza inicialmente, es en cuenta ya el tono y la afirmación aclaratoria de Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ustedes revisan, ahí lo hubiera puesto, pero si ustedes revisan en Romanos 5, él acaba de decir una declaración hermosa, Romanos 5:20. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué bonito, lo mismo que está aplicando en el 3. Oh, wow, Dios mío, cuando el pecado del ser humano abundó, la gracia sobreabundó. Pero entonces ahora hace la aclaración. Espérense. Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Y había gente que estaba pensando en eso, tremendo. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué se refería Pablo cuando decía vivir aún en el pecado? Vivir aún en el pecado significa practicar continuamente las obras de la carne. No significa que no pequemos, porque ese tiempo que estoy esperando,
porque no me soporto a mí mismo. Es difícil estar aquí, pero ese tiempo de perfección de espíritu, alma y cuerpo, pronto va a llegar cuando Cristo venga, pero aún no. Vamos a seguir cometiendo errores. Pero cuando Pablo decía, ¿cómo viviremos aún en el pecado?, se refería a una práctica continua de las obras de la carne. Y aquí entonces vamos a hacer, ahí las tienen ustedes en la hojita, menos mal porque aquí está muy pequeñito, pero ahí tienen en la hoja un zoom literalmente de las obras de la carne que están en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 y vamos a repasarlas. Vamos a repasarlas, ¿por qué? Y nos las vamos a llevar para casa para poder evaluar que si nosotros estamos viviendo aún en pecado, que si estamos practicando alguna obra de la carne, es porque nos hace falta entrar en un proceso de santificación más intenso. Pero yo creo que el Señor nos va a ayudar. Yo creo que este año vamos a terminar más parecidos a Jesucristo. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Primera obra de la carne, no, esto es un resumen, está ahí bien seleccionado y bien categorizado porque son bastantes, pero la primera categoría es la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tiene que ver con actividad sexual pervertida, impura e inmunda. Esa es una obra de la carne. La otra es que tiene que ver, dice, hechicería, brujería. Ahí ya lo agregué en los apuntes, el complemento que me hacía Gio, muy oportuno, que tiene que ver con ocultismo, una atracción por lo oculto, y también tiene que ver con manipulación de la mente, utilizar pensamientos y comportamientos con el fin de controlar a otros. Eso es una obra de la carne. Que es importante hacer un zoom en las obras de la carne, porque muchas veces pensamos de que yo no vivo en la carne porque no salí con un rifle aquí a matar a mis vecinos. No, eso es una obra de la carne, ya lo vamos a ver, es una ira. Pero también es una obra de la carne cuando practicamos la hechicería. Un ejemplo, estoy yo aquí moviendo esto y muevo esto y mi esposa me dice, papi, no lo muevas ahí, lo quiero ahí. Y yo, ok, y me voy y hago así. Mi amor, ¿no vas aquí a comer? No. Y me hago el enojado. Pero no vas a seguir arreglando. No, me voy. ¿No han hecho ustedes eso? Normalmente uno tiene unas actitudes con las cuales uno y quiere controlar el comportamiento de otros, los pensamientos a través de actitudes, manipulación. La victimización es un ejercicio continuo y práctico de la manipulación. Pero bueno, para que más o menos tengamos en cuenta cómo de una u otra manera podemos estar practicando obras de la carne. Ahora, después viene un grupo bien interesante que es el siguiente: enemistad, pleitos, contienda, disensión, que se refiere a tendencia al conflicto, un aislamiento, imposibilidad de trabajar en equipo, inclinación al desacuerdo. Eso también obra de la carne. Siguiente, celos y envidia. Tiene que ver con ardor malicioso frente al hecho de que alguien tenga algo que considero mío. La murmuración tiene mucho que ver. Ay, santo. La murmuración tiene mucho que ver con los celos. Tiene mucho que ver con los celos. Yo en algún momento estaba murmurando de alguien en el trabajo, en la iglesia. Trabajaba yo en la iglesia. Y de una manera muy sutil me puse a hablar con otra persona y metiéndole un par de palabras aleluyescas y en medio de versículos bíblicos murmuramos de alguien. Yo no me di cuenta. Cuando llegué al lugar de oración, no estaba arriba. Y el Espíritu Santo me hizo saber de que yo había murmurado a otra persona. Y dije, Señor, ¿por qué? ¿Es verdad? Dios mío, ¿por qué? ¿Esa persona será que de pronto tengo algún resentimiento con esa persona? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué de una u otra manera estaba yo hablando mal de esa persona? Es verdad, gracias, Padre, porque no me he dado cuenta. Y me dijo el Señor algo así, me dijo, hijo, tú vas a ser grande haciendo grande a los demás, no haciendo pequeños a los demás. Voy a repetirlo.
Tú te haces grande haciendo grande a los demás, no haciendo pequeño a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro celo y en nuestra falta de seguridad y en la murmuración, nosotros lo que estamos tratando es de por debajear a otra persona para yo entonces lucir mejor. Y no les cuento más porque no son chismosos lo que mi padre me dice, pero el cuento es que de una u otra manera había un celo en mi interior. Porque resulta que de una u otra manera esa persona estaba teniendo un poco más de favor o de reconocimiento. Y yo en mi madurez estaba deseando cierto reconocimiento. Tal vez yo creía que estaba trabajando más duro para que se me reconociera más, pero me di cuenta que yo estaba celoso y que tenía un ardor malicioso, porque resulta que pensé que el reconocimiento que le están dando a esa persona yo lo merecía. Y por eso estaba murmurando. Ah, pero cuéntenme ustedes una también, yo aquí me estoy abriendo el corazón. Oh, mentiras. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todos esos temas tan detallados? Para que nos demos cuenta que podemos practicar las obras de la carne y no nos damos cuenta. Ira, explosión o implosión súbita de medida en la cual se hace daño a los demás o a uno mismo. Herejía, doctrinas contrarias, torcer los pensamientos de Dios para establecer lo que yo pienso, libertinaje. Idolatría, adoración y amor excesivo a dioses ajenos, principalmente al yo. Es decir, vivir en el pecado es la práctica continua de alguna de estas obras. Este es un zoom a las obras de la carne y cuando Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos? Es decir, que ese par de ejemplos que les puse, si yo continuamente, día tras día, practico eso, o cualquiera de nosotros, la inmoralidad sexual, 3 mujeres, 3 hombres, mensaje va, viendo lo que no tiene que ver. Todo eso, si lo practica continuamente, entonces hay un gobierno de la carne. Y Pablo dice, no es posible que si ya murieron al pecado, vivan en él. Ahora, verso 3. Verso 3. Vámonos al verso 3. Del 3 al 7. Ahora sí me tocó ponerme la gafita porque ahí sí. Dice, ¿o no sabéis, continuando lo que acaba de decir, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Mira qué poderosas palabras. Básicamente el apóstol Pablo está resumiendo este proceso, que toda persona que en algún momento de su vida dijo, Señor, necesito ayuda, estoy mal, Dios mío, creo que Cristo llevó mis pecados en la cruz. Jesucristo, yo te acepto como mi Señor y Salvador, ayúdame, estoy mal. Ahí acontece algo. Acontece el bautismo del Espíritu Santo. Entonces viene lo que es, eso se define que en el bautismo, que es una obra del Espíritu Santo, el creyente es unido a Cristo y en esa misma unión muere con él. En ese mismo momento hay entonces el bautismo del Espíritu Santo y hay una muerte, y en el momento en que yo me uno a él, ahí entro en la resurrección. Yo me hago uno con él y el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, perdón, mora en nosotros y nos hace participantes de su naturaleza divina, participantes de una nueva realidad, para que como consecuencia de esa obra del Espíritu Santo, de esa muerte al mismo tiempo, esa unión en la cual yo resucito como lo hizo Cristo, pues yo
camine en vida nueva. Ese es el resumen que está haciendo Pablo en esos 4 versículos. Ustedes no pueden seguir viviendo en pecado porque fueron bautizados por el Espíritu Santo, murieron, resucitaron, caminen en vida nueva. ¿Ok? Y él continúa en el verso 6 y dice lo siguiente: y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ahí lo que está diciendo Pablo es que dicen, ahora, bautizados, muertos, resucitados, en vida nueva, eso les da la certeza de que Él está viviendo con ustedes, de que viviremos con Él. Y eso es una obra que ya está en nosotros y que va a ser consumada cuando Él venga. Pero aquí viene el punto, que es el centro de la enseñanza de hoy. Aquí es donde nos vamos a concentrar un poquito más. Del 12 al 14. Miren lo que dice. Estamos hablando de santificación. Pablo dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, que es nuestro verso central de la serie, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a analizar aquí 3 palabras claves que acabamos de leer. La primera premisa que establece el apóstol Pablo está en el verso 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy satisfaciendo continuamente los deseos de la carne, es porque entonces el pecado está gobernando en mi vida. Ahí lo está diciendo el apóstol. Si ustedes obedecen a sus deseos carnales continuamente, que fue lo que ahorita repasamos, eso quiere decir que el pecado está reinando en ustedes. Que el ser pecaminoso, la naturaleza caída los tiene gobernados a pesar de que son hijos de Dios. Él está hablando a hijos de Dios. Ahora, él dice, verso 13, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntenlos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, lo primero que vamos a analizar es la palabra miembros. ¿A qué se refiere Pablo? Literalmente, eso es en el griego mele, significa partes del cuerpo, extremidades, órganos. Literalmente a nuestro cuerpo, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra boquita, todo nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, no lo presenten como instrumento. La palabra instrumento es opla, que quiere decir arma, herramienta de combate. No lo presenten como un arma, como una herramienta de iniquidad, que quiere decir aquello que está fuera del orden justo de Dios. No presenten su cuerpo, no lo hagan una arma, no lo hagan una herramienta de lo que no es justo, sino preséntenlo conforme o de acuerdo a lo que son instrumentos de justicia. Es decir, la palabra justicia quiere decir estar alineado con el estándar de Dios.
Pablo les está diciendo, la razón por la cual el pecado sigue gobernando a estas alturas en ustedes es porque están ofreciendo su cuerpo a la iniquidad. Y vamos a hacerlo aquí un poquito más conversacional hoy. Empecemos por ejemplos de cómo nosotros podemos presentar nuestros miembros o prácticas en las cuales nosotros podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Alguien que quiera participar. ¿De qué manera nosotros ofrecemos nuestro cuerpo como un instrumento de iniquidad? Ok, a través entonces de una... Hablando de una murmuración, una calumnia, un pensamiento pecaminoso, una maldición, una mala palabra, lo que sea. Ok, eso es un ejemplo. ¿Qué otra cosa? Por supuesto que sí. Y ese es un enemigo tremendo de nosotros los hijos de Dios. Que ya lo estaba yo, ¿con quién? Con alguno de ustedes, no me acuerdo. Pero nosotros salimos muchas veces de la actividad, del servicio, y estamos en paz porque ya no salimos a emborracharnos como antes, ¿verdad? Pero salimos, ¿qué? A comer, a darle duro hasta que quedamos. Y por eso es que al otro día no nos levantamos a orar. Estamos pesados para orar. Otra manera es, obviamente, quedarnos hasta tarde poniendo nuestros ojos a cosas que nos fortalecen espiritualmente a través de las redes sociales. Exponiéndolo a la cantidad de iniquidad que hay o en el televisor, en una serie o en las redes sociales. Ofreciendo entonces nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. ¿Qué otra cosa pudiera hacer? nuestras manos, por ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, con tus manos tú puedes robar, puedes quitarte la vida, quitarle la vida a alguien. Hay diferentes ejemplos. Por supuesto. A través de ofrecer el cuerpo, a través del adulterio, a través de la infidelidad, a través de la fornicación. Instrumentos de iniquidad. Y ahí podemos hacer muchos más ejemplos. ¿Ok? Ahora, Pablo dice, no los ofrezcan como instrumentos de iniquidad, sino ofrezcanlo como instrumentos de justicia. Es decir, ofrézcanlo en actos que estén alineados al estándar de Dios, a la nueva vida en Dios, al carácter de Cristo. Ejemplos de ofrecerlo como instrumentos de justicia, nuestro bello y hermoso cuerpo. Servir. Excelente. Para cantar, alabar, adorar. Tus ojos para leer la palabra. Excelente leer la Biblia. Capacidades para enseñar. Dedicar. Orar. Aquí yo dispongo mi cuerpo como un instrumento de justicia. Aquí estoy. Mis ojos para ver. Me enseñas una alabanza. ¿Cuántas veces? Y por... boca para evangelizar. Exactamente, para hablarle otros al Señor. ¿Qué otra cosa? Infinidades. No ver cosas que no nos corresponde ver. Eso vendría siendo una primera categoría. Sí. Pero no, yo me refiero, amor, a no verlas. Eso, o sea, es ofrecerlas como instrumento de rectitud.
Cuando frente a tus ojos puede haber cualquier cosa que tú sabes que está fuera de orden de Dios y tú simplemente dices, no veo eso. Yo creo que al final de cuentas viene siendo una decisión, ¿no? Viene siendo como, tú sabes lo que está bien, tú sabes lo que está mal. Y tú tienes otro camino. Entonces mire lo que dice el verso 14. Entonces Pablo dice, preséntenlos como instrumentos de justicia. Y me encanta el verso 14, que nuestro versículo base de la serie dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire qué interesante lo que hemos hablado durante toda la serie. Nosotros pensamos que el pecado no nos gobierna entre más exigencia nos pongamos, entre más el peso del reglamento, de la ley, entre más el miedo. Esto está bien, esto está mal. Entre eso pensamos que el pecado no nos va a gobernar, pero es todo lo contrario. Pablo les dice, no los va a gobernar el pecado porque ustedes ya no están bajo las exigencias de la ley, sino ustedes están bajo la gracia. Pero al mismo tiempo está diciendo que la gracia no es libertinaje. La gracia es santificación. Y ahí continúa entonces el apóstol con lo siguiente. Y dice, ¿qué pues? Y vuelve y hace la aclaración. Verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Una vez más la aclaración. Acabo de decir, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Bajo las exigencias de la ley ya no estamos. Por eso el pecado no está sobre nosotros. Uy, pero déjame aclarar porque de pronto el decir que no estar bajo las exigencias de la ley, alguien va a entender que pueden irse a gozar a la disco. No. Déjenme entonces, yo les digo en el verso 15, que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¡Wow! ¡Qué hermoso eso! Es decir, ustedes lo acabaron de decir, tenemos el poder de gobernar el pecado a través del Espíritu Santo. Entonces, a través del poder del Espíritu Santo, yo puedo volverme un esclavo a la obediencia, a la justicia de Dios, o puedo volverme, siendo un hijo de Dios, un esclavo del pecado para muerte. Y dice en el verso 17, pero gracias a Dios, que aunque erais de antes esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahí le está diciendo, menos mal ustedes van en buen camino y están tomando en cuenta las enseñanzas que le hemos venido dando y ustedes ya no están como esclavos del pecado. Verso 18, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Y me encanta como lo dice esta versión, ese verso 18, la NTV, dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, que es el título de nuestro tema de hoy. El pecado nos tenía consumidos. 18 años, mi suegra es testigo, mi esposa, batallaron conmigo, aún en Estados Unidos con el alcohol. No sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Yo no sabía que el camino, la verdad y la vida y la única solución era Jesucristo. Yo no lo sabía. Quería dejar el licor desde hace años. Y a través de la fe en Cristo, el Señor me ayudó a ser libre de esa esclavitud del pecado, de esa adicción. Libre. Y ahora fui libre del pecado, pero no me hizo libre del pecado para yo ser libre. No, ahora soy esclavo de la vida recta. Ahora somos esclavos de la vida recta. Y ya ahorita lo vamos a ver por qué. ¿Qué afirmación tan poderosa? Esclavos de la vida recta. Es decir, la gracia no es
que soy libre para hacer lo que mi corazón o lo que mis anhelos, lo que yo quiera hacer. La gracia me hizo libre. No. La gracia me hizo libre del pecado y ahora me hizo esclavo de una vida recta que me da libertad. Eso está como un trabalenguas. Pero, y eso es lo que muchas veces no entendemos y muchas personas que aún no tienen a Cristo no logran comprender. Cuando uno empieza, y yo lo entiendo, yo miraba allí y yo decía, qué exagerado. ¿Por qué nomás escuchan esa música? Yo en esa época escuchaba cosas que no me edificaban. Entonces yo llegaba y decía, pero tan exagerado. Yo no sabía que él estaba caminando esclavo de una vida recta y que esa esclavitud de una vida recta a través de esas alabanzas y adoraciones le proveían una libertad en su espíritu. Porque la esclavitud de la vida recta verdaderamente nos hace libres. Y eso sobre todo los jóvenes es importante que lo escuchen. Hacer lo correcto y lo recto, hacer lo bueno, es la verdadera libertad. El pecado, lo torcido, todo lo que el sistema del mundo nos muestra, pareciera que es libertad y pareciera que es buena onda, es basura y es engaño. Pero esto que estamos haciendo, que es estudiando la palabra de Dios y que muchas veces uno recién comenzando uno nuevo, se siente uno como que lo traen a la fuerza, ¿verdad? También vuelvo con, yo estoy hoy estoy confesándome mucho, pero cuando yo me llevó a la iglesia, yo iba, en mi entendimiento, iba prácticamente amarrado a la fuerza, porque uno no entiende, me invitan aquí a la fuerza. No, pues me estaba conectando con la verdadera libertad, que es una esclavitud a la vida recta. Esto es libertad. Estudiar la palabra de Dios es libertad. El entendimiento, la luz del Espíritu Santo es libertad. Entonces, Pablo les dice, esclavos ya son libres de la esclavitud del pecado, ahora son esclavos de una vida recta. Y continúa afirmando, y ya vamos terminando. Continúa afirmando. Ay, santo. Que aquí está el punto, mira. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, miren esto tan interesante. Mira, dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que trae la santificación? Dice, así ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Lo que Pablo le está diciendo es, muchachos, ustedes antes de Cristo eran esclavos del pecado. Ustedes estaban libres de una vida recta, estaban libres de la justicia. Pero vamos a ser sinceros, ¿qué les provocaba esa libertad y esa esclavitud en el pecado? Vergüenza. Ahora ustedes se santifican y se parecen más a Cristo a través del ejercicio de ofrecer los miembros como instrumentos de justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia para santificación. Es decir, la clave de la santificación es simple y sencillamente santificar y hacer exclusivo mi cuerpo a mi nueva vida en el Señor. Y es un reto bien complejo hoy en día, porque tenemos un ataque demoledor, sobre todo en las redes sociales, que nos seducen continuamente. El sistema está tan cargado de cosas que no nos edifican en todo lugar. Las conversaciones, los ambientes, lo que vemos, porque a nuestra carne le gusta
hablar de ciertos temas. A nuestra carne les gusta hablar y ver ciertas cosas. Y la carne es contra el espíritu. Pero en el momento en que nosotros ofrecemos nuestros miembros como instrumentos de justicia, se empieza a ver la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser mi motivación para presentar mis miembros como instrumento de justicia? Es decir, mañana nos vamos a levantar a orar temprano. Vamos a colocar la alarma. No sé tu horario, pero yo te desafío a que lo coloques media hora, una hora antes y de manera intencional. Si te levantas a las 6, levántate a las 5:30, a las 5. Si te levantas a las 7, levántate a las 6, 6:30. Te vas a un lugar, vas a colocar una música bien bonita y vas a orar. Vas a meditar en el día que pasó hoy. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué sentí esto? Wow, ¿qué pasó? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué comí tanto? ¿Por qué me puedo controlar? Señor, ayúdame. ¿Vas a leer? Alguien por ahí, alguien comió mucho hoy. Entonces, mira, vas a leer 2, 3 versículos bíblicos, un versículo bíblico y ya. Uno. Y listo. Ahora, ¿cuál es la motivación? Hija de Dios e hijo de Dios. ¿Que no te vayas al infierno? No. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres salvo. Tú no te vas a ir al infierno si te quedaste durmiendo mañana. No, esa no es la motivación. 2, hacerte más grande que otros o mejor que otros porque sí oraste y el otro no oró. No, eso tampoco es una motivación sana. ¿Cuál es la motivación entonces? Que Dios no esté enojado conmigo. Ay, Juan Carlos puso un desafío. Ay, ahora, si yo no me levanto a orar, Dios se va a enojar. Imagínate, yo fui allá al estudio y ya ni quiero saber nada de eso y fue a ver ahí TikTok y no me puse a orar. Dios se va a enojar. Sí, no, más bien que Él me vea. Y Él me está viendo porque Él está en todos lugares. Entonces voy a orar para que no se enoje conmigo. Por miedo. No, tampoco es la motivación. La motivación de la santificación y de ser instrumentos de justicia, la primera motivación es sencillamente deleitarte y disfrutar y descansar en Él. Esa es la primera motivación. Disfrutar de lo que ya tienes. Lo hablamos el domingo, tienes el Padre más hermoso y maravilloso, tienes el amigo que todos estamos anhelando, ese incondicional lo tenemos el amor más puro y verdadero a través de Jesucristo. Ahora es hora de disfrutarlo. Voy a orar, te quiero disfrutar más, te quiero disfrutar. Pero ahí viene entonces el legalismo. Ay, pero yo no puse cuidado ayer en el estudio bíblico, estaba pensando en las pastas y ahí ya estaba queriendo que Juan Carlos terminara. No te tienes que sentir culpable por eso. Eso nos pasa a todos, nos distraemos. Tú te vas a aferrar, no importa. Así esté distraído, así me haya querido ir rápido y que Juan Carlos terminara rápido, yo me amarro a la cruz. Porque yo no soy amado porque pongo cuidado en la clase. Yo no soy amado porque hice eso. Soy amado porque soy hijo e hija de Dios. Y cuando no pensamos en nuestra imperfección, sino en su perfección, entonces yo puedo mantener el foco en su amor. Y me empiezo a deleitar en Él. Y esa contemplación y ese deleite en Él me empieza a santificar. Mire esto que escribí. Hijo de Dios. Atención con estas palabras. No, hijo, hija de Dios. No estás mal ante Dios. Atención con esto, detalladamente. Hijo, hija de Dios. No estás mal ante Dios por no orar.
no leer la Biblia, no ayunar y no cuidar tus ojos y oídos de lo impuro. Técnicamente estás bien frente a los ojos de Dios porque la fe en Jesús te hizo justo, amado y aceptado por Dios incondicionalmente, hagas o no hagas todo lo anterior. Sin embargo, quedó claro lo primero, ¿verdad? Espero que mañana Dios nos ayude, Señor, ayúdanos a mañana levantarnos y pensar en Él e ir. Pero si alguno de nosotros se queda roncando, quiero que sepa que en medio de sus ronquidos, Dios está muriéndose de amor por usted. ¿Ok? Eso tiene que estar claro. Ahora voy con el sin embargo. Sin embargo, si oras, si lees la Biblia, si ayunas, si cuidas tus ojos y oídos de lo impuro, disfrutarás a mayor escala de los beneficios de ser un hijo de Dios. Estás cambiando lo limpio, sencillo y genuino por lo contaminado, complicado y falso. Toma la decisión ahora de probar y acostumbrarte a lo verdaderamente bueno. ¿Se dan cuenta? La motivación es simplemente disfrutar de lo que tengo adentro y disfrutar de los beneficios de ser hijo de Dios. Esa tiene que ser la motivación. Segundo motivo correcto para presentar mis miembros como instrumento de justicia, glorificarlo. Angelita, la palabra glorificar es reflejar su brillo y reflejar su carácter. Entonces, a través de yo presentar mis miembros como instrumento de justicia, yo voy a glorificarlo porque la imagen de Cristo y el carácter de Cristo se va a empezar a ver reflejado en mí. Entonces mañana vamos a ir, Señor, te quiero disfrutar y quiero que tu gloria se vea reflejada en mi vida. Para que la gente nos pregunte, ay, Juan Carlos, usted era así y ahora lo veo como un poquito diferente. ¿Qué pasó? Fue Jesús. Pero usted era una cosa desastrosa. Jesús fue el que me cambió. Pero nosotros no vamos a poder experimentar una santificación si no ofrecemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Y cierro ahora sí con este último punto. Cuando decimos que somos esclavos de una vida recta, es que si tú tienes al Espíritu Santo adentro, mira, no vas a poder llegar muy lejos en una vida de pecado en pecado, porque literalmente somos esclavos de la vida recta. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Pablo, dura cosa de dar coces contra el aguijón? Es decir, Jesús le dijo a Pablo, oye, es muy doloroso que sigas en contra de hacer mi voluntad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que Dios empieza a poner cosas, que cambiemos hábitos, que cambiemos enfoques y de una u otra manera seguimos dándole rienda suelta a los deseos de la carne y descuidamos la oración y la lectura de la palabra y descuidamos tal vez lo que estamos viendo y de una u otra manera eso provoca más dolor en nosotros. Porque resulta que nuestro Padre en su amor nos está educando para que como esa imagen nosotros caminemos por la sendera de la justicia continuamente a través de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es por eso es que vienen tantos tiempos muchas veces
no de una aflicción normal. Vienen tantos tiempos de una ansiedad en medida, vienen tantos tiempos de una opresión en la cabeza, vienen tantos tiempos de una cosa que uno se siente así, porque de una u otra manera no es un castigo, no es un castigo de un papá que está enojado, no, es una señal de educación y de disciplina, porque resulta que ahora eres un esclavo de lo recto. Entonces el Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí no nos va a dejar avanzar mucho tiempo. Y es por eso que de una u otra manera todos los que estamos aquí vamos a terminar orando, leyendo la palabra, ayunando y santificándonos. Por las buenas o por las pruebas. Por las buenas o por las pruebas. Pero la prueba no es un padre regañón que te quiera hacer daño, que te quiere humillar, que te ha dejado de amar. No, las pruebas es porque eres esclava de una vida recta. Y el Señor te quiere atraer a un tiempo de deleite, a un tiempo de disfrute en Él. Y aquí, ¿qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Empezar por nosotros mismos. ¿Usted no le ha pasado que anda usted como muy pendiente por qué el otro no ora? Gerson, usted debería orar más, debería leer más la palabra. Gio, anda uno pendiente de todo el mundo. Porque uno está escapando a la responsabilidad de la santificación propia. Y nosotros tenemos que ser fuente de inspiración. Nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos para que la obra de Cristo en nosotros sea motivo de inspiración para los que nos rodean. Hay muchas vigas por sacar de nosotros mismos antes de seguir pretendiendo limpiar pajitas de los otros. Esa tiene que ser una oración en nosotros. Señor, ayúdame a sacar mis vigas. Hay muchas vigas en nuestros ojos. Y no vamos a poder sacarle la pajita al hermano hasta que no saquemos nuestras vigas. Entonces debemos comenzar por nosotros mismos, ser fuente de inspiración. Y si hay un caso a tu alrededor que tú dices, Dios mío, oremos los unos por los otros. Oremos. El Espíritu Santo lo va a hacer en cada uno de nosotros. Oremos, confiemos en la obra de Dios y empecemos por nosotros mismos. Sé que hoy la enseñanza no es una enseñanza así que trae mucho amén ni mucho gozo, pero pienso que una enseñanza de ajuste, de orden, porque muchas veces estamos muy distraídos, muchas veces estamos presentando nuestros miembros a cosas que no valen la pena presentarlas. Él nos compró a precio de sangre. Él es el creador del universo. Y yo pienso que es tiempo de que a partir de esta noche podamos nosotros decir, Señor, basta. Yo pienso que a partir de esta noche, cada uno de nosotros tiene que decir, basta. Ya tengo identificado lo que me está distrayendo de orar más, de leer la palabra, de pensar más en ti, Señor. Soy tu hijo, soy tu hija amada y no puedo yo seguir en esta temporada, seguir ofreciendo el cuerpo, los talentos, la gracia, el favor que Dios nos entregó, ofreciéndola como armas y herramientas de iniquidad, no más. Y si nos toca hacer como José, ¿qué hizo José con la mujer de Potifar? Salió corriendo. Hay cosas, Salomón decía algo, por ahí está, de que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato y el insolente se muestra confiado. Hay cosas que no podemos menospreciar. Nosotros no podemos menospreciar nuestra carne.
Hay cosas que no podemos menospreciar, que nosotros creemos que podemos gobernar y que somos inmunes. No. Hoy es una noche para que cada uno nos autoevaluemos y podamos decirle, Señor, ayúdame a tomar esta decisión. Ayúdame a tomar acción y a ir quitando obstáculos, porque soy tu instrumento de justicia, porque soy un esclavo de la vida recta. No me salvaste, no me pasaste de tinieblas a luz para que yo anduviera igual. Esas épocas ya pasaron. Necesitamos ser luz del mundo, sal de la tierra, pero ante todo, ¿quieres que les diga algo? Necesitamos disfrutarlo a Él. Necesitamos disfrutarlo más. Él es tan hermoso y necesitamos dejar de estar tan esperanzados en el amor de las personas, tan esperanzados en los proyectos, en nuestros sueños, en nuestros planes, tan esperanzados en el billete que cuando tenga plata, ahí sí. ¡No! Él es la fuente de toda bendición y de todo gozo. Pon horario, pon horario. Pon un lugar, pon una playlist en el carro con música de adoración, saca un día de ayuno a la semana y el Señor te va a ir poniendo más ayuno. Quita toda aplicación, quita todo página y contacto y grupo de WhatsApp que no te están llevando y que no me están llevando a la santificación en Cristo. Para mañana es tarde. Hoy mismo, el pecado no puede seguir reinando en nosotros. Para eso fue la gracia. Y cierro con esto ahora sí. Oremos al Espíritu Santo. Mira, nosotros no podemos por nuestra fuerza. Oremos, dile Espíritu Santo, ayúdame ya. Dile Espíritu Santo, ayúdame. Él te va a ayudar. Dile Espíritu Santo, ayúdame. Ora ahí, 2 minuticos.